El 23 de diciembre de 1989, la noticia estaba fechada en Rumanía. En aquellos días se producía un levantamiento contra el régimen de Nicolae Ceausescu. Hacía poco más de un mes que había caído el muro de Berlín y estaba en marcha la progresiva desaparición de los gobiernos comunistas de la Europa del Este. Pero Ceausescu se resistía hasta esa Navidad de hace hoy 20 años. Es nuestra noticia de la historia. Mientras uno a uno iban cayendo todos los países de la órbita soviética absorbidos por los vientos del cambio, en Rumanía el tiempo se había parado. El viejo Nicolae Ceausescu seguía dando la espalda a todo, pero sobre todo se la daba a su pueblo. Aquel 21 de diciembre de 1989 no salía de su asombro cuando escuchaba abucheos en lugar de aclamaciones. Era el principio del fin de su dictadura iniciada en 1967. 4 días antes de ese discurso había ordenado la represión de una manifestación en Timișoara en la que murieron 100 personas y los rumanos no estaban dispuestos a aguantar más. El pueblo dijo basta y una parte del ejército apoyó aquel levantamiento popular. Ceausescu no quiso esperar al resultado de todo aquello que no entendía y decidió huir, pero fue detenido. Un tribunal militar le condenó a muerte junto a su mujer y fue fusilado. La imagen del cadáver de Ceausescu dio la vuelta al mundo. Ahora, 20 años después, Rumanía recuerda su pasado. Aquella Navidad del 89 fue una Navidad de incertidumbres, de miedos, pero también de esperanzas. Nadie sabía qué iba a deparar el futuro. Lo único cierto era que en ese futuro ya no estaría Nicolae Ceausescu. En aquellos días de hace 20 años, la noticia de la caída de Ceausescu era la apertura de los informativos de todo el mundo. También lo era de los programas de televisión española. Durante 6 días dramáticos, Rumanía ha vivido al borde de la guerra civil. La dictadura de Ceausescu se desplomaba violentamente frente a una insurrección popular apoyada por el ejército. Pero las fuerzas de la Securitate, una policía política militarizada a imagen de las Waffen-SS de Hitler, resistían absurdamente, sembrando el terror y la muerte. Rumanía nunca olvidará las Navidades de 1989, cuando para ella cambió el curso de la historia. Y mañana por la noche, cuando el pueblo rumano repita una vez más el viejo tópico de Año Nuevo, Vida Nueva, lo hará con el orgullo y la esperanza de quienes acaban de conquistar la libertad pagando un alto precio por ella. Gracias por estar con nosotros hoy, 20 años después de estas imágenes que acabamos de ver, aunque tú tuviste ocasión de conocer a Ceausescu tiempo antes, cuando estaba en el esplendor de su poder. Sí, yo tuve que hacer una entrevista con Nicolae Ceausescu para el diario Pueblo, que es donde yo trabajaba entonces, pues unos cuantos años antes. Tengo que decir que fue una experiencia inolvidable por el terror que inspiraba en sus colaboradores más cercanos e incluso por el ridículo protocolo. Recuerdo que había una raya pintada en el suelo donde quienes íbamos a ver al dictador teníamos que aguardar. Él entraba a saludarnos y se paraba como 2 metros antes de la raya y tendía la mano así, de manera que para saludarlo todo el mundo, embajadores, personalidades internacionales, periodistas, tenía que alargar la mano y por tanto ponerse en una posición de reverencia ante él, ¿no? Momento en el que se hacía la fotografía, ¿no? Claro. Era un régimen siniestro hasta en esos pequeños detalles. ¿Cómo vivía la gente en aquella época en la que conociste a Ceausescu? Luego hablaremos de cómo estaban las cosas en el año 1989 cuando cae el régimen, pero años antes, ¿cómo estaba el país? Yo recuerdo un país en el que nadie se atrevía a hablar en voz alta en la calle, un país en el que faltaba absolutamente de todo, en el que cuando se corría la voz de que vendían chocolatinas en algún sitio, se formaba una cola tremenda, ¿no? Un país asustado y resignado, un país sometido, en definitiva, a un régimen stalinista tremendo, que mantenía un control social férreo y por eso fue imposible una transición pacífica como ocurrió en otros países socialistas con un sistema más inteligente, ¿no? Tuvo que haber la explosión de ira que hubo en los últimos días. ¿Y cómo estaba Bucarest, la capital, el día que llegaste allí hace ahora 20 años?
Bueno, yo llegué a Bucarest 24 horas antes de que llegaras tú, porque nos conocimos allí, teníamos los dos entonces el pelo negro. Pues entramos cruzando la frontera tranquilamente en una furgoneta de alquiler, porque recordarás que la Guardia Fronteriza había bajado ya los brazos, ¿no? Aunque seguía cobrando a los que pretendíamos entrar en el país. Sí, pero ya no pedía visados, no ponía ninguna Solo pedía dificultad. dinero. Solo pedía dinero. Y la gente vivía expectante, nos preguntaba a los periodistas extranjeros qué estaba pasando dentro de su propio país. Recuerdo haber pasado por Timisoara en una situación de confusión tremenda, porque se ha dicho que fueron un centenar de muertos de la represión. Nunca se ha sabido. Fueron enterrados rápidamente, fueron desenterrados después por sus familiares. Junto a ellos se desenterraron otros cadáveres de las mismas fosas o de las fosas de al lado. Era imposible saber qué cifras produjo la represión. Había un enorme desconcierto, un vacío de autoridad, hasta que llegamos Jesús Mata, el operador de cámara, Ricardo Rodríguez Iznaola, el productor de Informe Semanal, y yo a Bucarest aquel día 24. Y bueno, la gente recibía a los periodistas extranjeros con verdadero cariño, con una enorme pasión, porque significábamos la libertad, significábamos la posibilidad de informar, de contar lo que estaba ocurriendo realmente en ese país desde muchos años antes. Pero la Securitate seguía resistiendo absurdamente, había francotiradores, había miedo, había pesar del miedo permanentes por la ciudad. Sí, sí, tú recordarás por las noches incluso. Sobre todo en las cercanías de la televisión, que fue tomada por los que se levantaron contra el régimen, ¿no? Sí, sí, y recordarás pues aquellas ensaladas de tiros nocturnas que nunca sabíamos de dónde venían, desde algunos edificios cercanos a la televisión, a los hoteles, etcétera. Tardó en aclararse el panorama un par de días, hasta ese juicio macabro, irregular, injusto contra Ceausescu, porque aunque Ceausescu fuera un tirano y fuera el responsable de una represión brutal y del terror de Estado, hasta el más culpable de los verdugos tiene derecho a un juicio justo y tiene derecho a la vida, a que no se le aplique, y menos de la manera que se le aplicó a Ceausescu y su mujer, la pena de muerte. Ha habido discusión sobre lo que pasó en Timisoara, y también ha habido discusión sobre qué pasó realmente con aquel levantamiento. Si fue un levantamiento popular o fue un levantamiento provocado por personas que estaban dentro del régimen y que querían acabar con Ceausescu. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, Vicente? Tal vez fueran las dos cosas a la vez. Que aquel descontento popular, viendo que se estaban derrumbando los sistemas estalinistas de alrededor, hiciera que la gente del régimen, más próxima incluso a Ceausescu, decidiera que había que poner fin a aquello. El hecho es que Ceausescu fue detenido y juzgado por los suyos, y que los culpables de grandes crímenes de Estado han seguido en sus casas e incluso dedicados a la política tranquilamente. Claro que los españoles tampoco nos podemos escandalizar de eso, porque los verdugos del franquismo también se fueron de rositas. Hubo unos días, o por lo menos unas cuantas horas, bastantes horas, en las que no se supo el paradero de Ceausescu. Hemos visto antes las imágenes de ese discurso que daba el día 21, con mucha gente que había sido llevada, casi toda ella a la fuerza, a ese discurso, pero que empezó a protestar. Tuvieron mucho miedo, se llevaron a Ceausescu de hoy, estamos viendo de nuevo las imágenes. De repente se dejó de saber dónde estaba Ceausescu, hasta que de repente se ven las imágenes emitidas por televisión del juicio y del cadáver de Ceausescu. ¿Qué pasó en ese tramo? Bueno, parece que fue detenido por los suyos, se organizó un juicio en el que ni él ni su mujer nunca supieron realmente lo que estaba ocurriendo. Eran incapaces de aceptar esa realidad, eran incapaces de aceptar que habían perdido el poder absoluto que tuvieron durante tantos años, ¿no? Fueron juzgados en una pantomima y fueron fusilados rápidamente con unos rituales siniestros a su alrededor. Aquello fue filmado con una pequeña cámara y después fue vendido, no facilitado, sino vendido a las televisiones extranjeras. Alguien ganó mucho dinero aquel día. Sí, y fue uno de los espectáculos políticos más siniestros del final del siglo XX. Antes hablábamos de la situación en el edificio de la televisión rumana, que fue un punto fundamental en esa rebelión. Allí se encerraron, consiguieron tomar la televisión algunos de los miembros de lo que quizá al final acabó siendo el nuevo gobierno de Rumanía. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos dentro de la televisión? Porque era el único lugar desde el cual las cadenas de televisión
televisión de otros países podían enviar imágenes a sus respectivas televisiones. Claro, era un rincón de libertad dentro de todo aquel caos y al mismo tiempo pues era una madeja de noticias confusas que circulaban entre nosotros. Tú recordarás aquellos rumores sobre los mercenarios libios que se suponía que estaban resistiendo, que no existieron nunca, ¿no? Era pues esos momentos de tremenda confusión, pero aquello fue un islote que permitió el que la información de lo que estaba ocurriendo pudiera salir al exterior. También recuerdo las calles oscuras, el frío que hacía aquellos días, que había nevado y siguió nevando en los días siguientes, el miedo de la gente, la pobreza, los tiroteos. ¿Con qué imagen es la que te asalta cada vez que recuerdas lo que ocurrió hace hoy 20 años? Yo recuerdo dos cosas. Una, la gente llorando en los cementerios. Aquellos modestos ataúdes de madera sepultados uno tras otro de las víctimas de la represión, de aquellos valientes que se habían echado a la calle a provocar el cambio histórico. Aquellas lágrimas, por una parte, y por otra parte, la enorme alegría de la gente viendo el final de aquella época ominosa, ¿no? Yo recuerdo que en el hotel de carretera en el que tuvimos que pernoctar después de tener un accidente bajando los Cárpatos, se negaron a cobrarnos. En el restaurante donde comimos lo poco que había, se negaron a cobrarnos. Estaban celebrando la libertad e, insisto, los periodistas éramos un símbolo exterior de la libertad. Yo recuerdo esas dos cosas: el dolor de quienes dieron su vida por la conquista de esa libertad y la alegría de todos que quizás esperaban de la libertad mucho algo más de lo que lo han después tenido, ¿no? han recibido. Y también ese símbolo, vemos ahora la bandera rumana con el agujero en el medio, que todos habían arrancado el escudo que venía a representar el régimen de Ceausescu y que se hizo tan popular en aquellos días. Efectivamente, sí, era el símbolo nacional, los colores de la bandera valían, pero no el régimen que estaba incrustado en el centro de aquella bandera, ¿no? Se arrancó aquello como se arranca un tumor nacido en esa bandera. Pues han pasado 20 años y la verdad es que quienes tuvimos la ocasión de estar allí, la verdad es que nunca lo olvidaremos, porque fue un momento, la verdad, muy importante y muy significativo también en nuestra profesión, ¿no?, para quienes lo pudimos cubrir. Sí, bueno, era el final de toda una época de Europa partida en dos, que se inicia con la caída del muro de Berlín y después, uno tras otro, de los distintos caminos que siguió cada país en ese rumbo a la libertad, que desgraciadamente ha sido muchas veces la libertad de empresa más que la libertad soñada por aquellos pueblos. Vicente Romero, muchas gracias por compartir tus recuerdos con nosotros. Buenas noches.